Incendiary Passion. Y así comenzó la historia. A mediados del siglo XIX, el progreso llegaba a Sudamérica. Gran Bretaña, la gran potencia económica de la época, traía en sus maletas la tecnología que ayudaría al desarrollo de nuestro subcontinente, con la construcción de ferrocarriles, tendidos eléctricos y explotaciones agropecuarias y mineras. En sus alforjas venía también la pasión por un juego que no necesitaba mayores implementos para su práctica, aunque sí uno fundamental, una vejiga de cerdo o vaca que se inflaba a pulmón y después era cubierta con cuero o tela para protegerla, la pelota. Cuando las circunstancias lo pedían, los balones también podían ser rellenados con lana, plumas o acerrín. El resto no era problema, pues podía practicarse en cualquier espacio medianamente despejado, y un par de piedras o palos servían como arcos, recordando que originalmente las porterías no tenían travesaños ni siquiera cuando se jugaba de manera más organizada, pues en los inicios se usaba una cinta o una cuerda como larguero. En virtud de que los británicos vinieron acompañados por sus familias, pronto crearon colonias, cuyos miembros, preocupados por la educación de sus hijos en estas tierras, fundaron colegios que al lado de las empresas ferroviarias serían fundamentales en la promoción del fútbol. Esto explica que al principio este deporte fuera jugado con exclusividad por ellos y sus descendientes, quienes cuando algún barco de las islas llegaba por estas tierras, no perdían la oportunidad de que sus equipos jugaran con los marineros, que al igual que otras clases obreras de la isla, desde hacía rato le habían quitado a los colegios la exclusividad en la práctica del fútbol. A pesar de esto, sería injusto no hacer mención de que fueron también británicos quienes, a la postre, tendrían un papel fundamental en la organización del fútbol sudamericano, con Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y San Pablo, por ser ciudades portuarias, como las urbes más aventajadas en su desarrollo, y que en el caso de Argentina, después se esparciría en ese país con la creación de clubes a la vera de los ferrocarriles. Los criollos, en tanto, seguramente sorprendidos y admirados ante el despliegue de destreza física y pasión que despertaba la disputa de un balón, habrán dividido sus opiniones entre los que definían esa actividad como una cosa de ingleses locos y aquellos que se preguntaban, ¿qué tan difícil puede ser patear una pelota y meterla entre esos palos? No faltaba, por supuesto, quien lo criticara abiertamente. Cuenta el escritor Osvaldo Bayer, en una referencia que no por ser de una época posterior pierde validez, que en 1917 el diario anarquista La Protesta escribía contra la que ellos llamaban una perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo. Muchísimo antes, en el año 1608, en la propia Inglaterra, Manchester prohibió el fútbol por la cantidad de ventanas rotas que causaba esta práctica. Eso por no mencionar que la violencia con la que se jugaba a veces entre pueblos enteros podía terminar con heridos y hasta con víctimas fatales. Lo cierto es que con el impulso de los propios británicos y de otros inmigrantes, españoles, italianos y portugueses, pronto se formaron clubes donde el fútbol se convirtió en un factor aglutinante, en un principio entre los sectores acomodados que podían darse el lujo de la recreación. El puntapié inicial lo dieron dos miembros del Buenos Aires Cricket Club. Valga aclarar que el cricket había sido el primer deporte practicado en Argentina, pero los hermanos Thomas y James Hook decidieron crear un club que estimulara la práctica del fútbol, y fue así que el 9 de mayo de 1867 nacía el Buenos Aires Fútbol Club. Se les imponían dos retos, encontrar una cancha y organizar un partido, y entonces consiguieron el campo del Buenos Aires Cricket Club, donde el 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en Argentina y Sudamérica. Y allí los colorados le ganaron 4-0 a los blancos. Refieren las crónicas de la época que cada equipo solo pudo formar con 8 integrantes, pues varios de los que se habían comprometido a jugar se negaron por el miedo a quedar en ridículo por la rara vestimenta que lucían los futbolistas. A pesar de eso, el partido tuvo una buena receptividad y contó con la reseña del periódico The Standard, medio en el cual Thomas Hook declararía que aun cuando todavía tardaría en extenderse, este juego es el mejor pasatiempo, el más fácil y el más barato para la juventud de la clase media y para el pueblo. El germen de los campeonatos sudamericanos. El primer encuentro internacional se jugó el 30 de noviembre de 1872, cuando Inglaterra y Escocia empataron sin goles ante 4.000 espectadores en un estadio de cricket en Glasgow. Todos los jugadores de Escocia pertenecían al Queen's Park, en tanto Inglaterra convocó jugadores de 9 clubes. 30 años después se disputó el primer partido internacional oficial en Sudamérica. Fue el 20 de julio de 1902 cuando, en Montevideo, en el campo de deportes del Albión y ante una multitud de 8.000 personas, Argentina derrotó a Uruguay 6-0. El primer gol fue marcado por Carlos Edgar Dickinson.
Curiosamente, la visita vistió una camiseta celeste, mientras que Uruguay usó una azul cruzada por una banda blanca. En la revancha, jugada en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1903, Uruguay venció 3-2. Después de estos enfrentamientos, Sir Thomas Lipton, un escocés acaudalado, creador del famoso té Lipton, unió su faceta de amante del fútbol con la de ingenioso publicista para promover su bebida a todas las clases sociales y donó un trofeo a ambas ligas. De esta forma, se instituyó en su honor la que se llamaría también Copa de la Caridad, pues la recaudación era destinada a obras benéficas. La misma se disputaría anualmente, y el escocés puso como condición que los equipos debían estar integrados solo por jugadores de cada país. El 15 de agosto de 1905 se jugó en el Estadio de la Sociedad Esportiva en Buenos Aires la primera edición de esta copa. El tiempo regular finalizó empatado a 0 y se disputaron 2 alargues, el primero de 15 minutos y el segundo de solo 6, pues debió ser suspendido por falta de luz. Las reglas de la copa establecían que en caso de empate se compartía el honor, pero el trofeo quedaba en manos del ganador del año anterior. Como esta de 1905 era la primera edición, una versión dice que la copa se quedó en Buenos Aires, mientras que otra afirma que gracias a un gesto de cordialidad y agradecimiento con los visitantes, los dirigentes argentinos le entregaron el trofeo a los uruguayos. La revancha se disputó en Montevideo, en el Estadio Gran Parque Central, el 21 de octubre de 1906, y esta vez el triunfo correspondió al equipo argentino por 2-0, con goles de Ernesto Brown y Arnoldo Hutton. Antes de la disputa de la Copa Lipton, en 1904 hubo otro hecho histórico. El Southampton se convirtió en el primer equipo inglés que visitó Sudamérica. En su primer partido en Buenos Aires venció 3-0 al Alumni, el gran protagonista del fútbol argentino de la época. En su segundo encuentro goleó 10-0 a un equipo de residentes británicos y en el tercer match volvió a golear, pero esta vez 6-1 a Belgrano Athletic Club. Lo increíble en ese partido es que cuando Arturo Forrester logra el gol argentino, cuenta el periodista Juvenal en Historia del Fútbol Argentino que el festejo fue inolvidable, pues sus compañeros lo levantaron en andas, dieron con él una vuelta triunfal alrededor de la cancha y lo llevaron en andas hasta la barra del club, donde brindaron por el goleador y recién después volvieron al campo a reiniciar el juego ante los atónitos ingleses. El segundo enfrentamiento entre equipos sudamericanos fue en 1908, cuando un combinado argentino, que tenía entre sus jugadores a estudiantes y empleados de comercio y cuya mayoría pertenecía al histórico Alumni, hizo una gira por Brasil. Se cree que esa fue la primera vez que usó una camiseta albiceleste. En su primer encuentro, disputado en São Paulo, igualó 2-2 con un equipo integrado por jugadores extranjeros residentes en esa ciudad, que vistió una casaca blanca con bastones rojos. El segundo partido tuvo lugar el 5 de julio, y allí los visitantes golearon 6-0 a ese mismo rival, y 2 días después redondearon su exitoso paso con otra goleada, 4-0, contra un conjunto de la Liga Paulista integrado por brasileños. La gira continuó en Río de Janeiro, con 3 nuevos triunfos, 3-2, 7-1 y 3-0, contra conjuntos cariocas integrados por brasileños en 2 oportunidades y en una solo por extranjeros, y concluyó en Santos con goleada 6-1 para el combinado albiceleste. Hay que resaltar que los argentinos fueron tratados como huéspedes de honor y con grandes muestras de cariño y respeto, y su entrada a la cancha siempre fue saludada con una salva de aplausos y con las damas arrojándoles flores. En 1910, en el año del centenario de la Revolución de Mayo de Argentina, además de los actos protocolares para celebrar la histórica fecha, tiene lugar una experiencia que es, indudablemente, el antecedente más directo de los campeonatos sudamericanos, cuando los gauchos organizan la Copa Centenario Revolución de Mayo, donde además de los locales participaron Uruguay y Chile. El torneo se inauguró con el triunfo 3-0 de Uruguay ante Chile y continuó con la goleada 5-1 de los albicelestes sobre los chilenos. El 12 de junio se definió el título en partido escenificado en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Palermo, con victoria 4-1 de Argentina sobre los celestes. El éxito del evento mostró que el fútbol tenía futuro. Se había sembrado así la semilla del torneo continental y pronto germinaría en lo que nació en 1916 como Campeonato Sudamericano de Fútbol y desde 1975 cambiaría su nombre a Copa América.
A partir de la próxima entrega, les contaremos este torneo a través de sus curiosidades, anécdotas y lo que dejó huella en sus más de 100 años de historia, todo condimentado con hechos que muestran la relevancia del fútbol sudamericano en el contexto mundial. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.